¿Sabías que existen palabras en otros idiomas que son imposibles de traducir? Palabras que capturan emociones tan específicas que necesitarías párrafos enteros para explicarlas en español. Estas palabras intraducibles no son simples curiosidades lingüísticas. Son ventanas a otras formas de sentir, a maneras únicas de experimentar la realidad que revelan el alma de culturas enteras. Quizás has sentido la melancolía placentera de escuchar la lluvia desde tu ventana mientras bebes un café caliente. Los finlandeses tienen una palabra para eso, kalsarikannit. O tal vez has experimentado esa sensación de bienestar cuando paseas por un bosque tranquilo. Los japoneses lo llaman shinrin-yoku, baño de bosque, una práctica reconocida por sus beneficios terapéuticos. Estos conceptos existen en todas las culturas, pero solo algunas han creado palabras específicas para nombrarlos. Palabras que, una vez las conoces, te hacen preguntarte cómo vivías sin ellas. Pero, ¿por qué algunas culturas necesitan palabras para ciertas experiencias mientras otras no? La respuesta nos lleva al origen mismo del lenguaje y su relación con la identidad cultural. El lingüista Benjamin Leeborf propuso que el lenguaje no solo expresa nuestros pensamientos, sino que también los moldea. Las palabras que tenemos disponibles determinan cómo percibimos el mundo. Esto significa que cada idioma crea su propia realidad. Los hablantes de diferentes lenguas literalmente experimentan el mundo de formas distintas según las categorías que su lenguaje les proporciona. El antropólogo Franz Boas descubrió que los inuit tienen decenas de palabras para describir diferentes tipos de nieve. No porque sean obsesivos, sino porque su supervivencia dependía de esas distinciones. Para un inuit, la nieve recién caída, la nieve compacta para construir iglús, o la nieve peligrosa que puede romperse, no son simples variaciones. Son realidades completamente diferentes. Mientras tanto, en las islas del Pacífico Sur, los navegantes polinesios desarrollaron palabras específicas para cada patrón de olas y corrientes marinas, permitiéndoles navegar miles de kilómetros sin instrumentos. El lenguaje evoluciona para satisfacer las necesidades específicas de cada cultura. Donde hay una experiencia crucial o repetida, eventualmente nace una palabra para capturarla con precisión. Los pueblos del desierto, como los beduinos árabes, tienen decenas de palabras para describir camellos, su edad, color, temperamento y utilidad. Cada matiz importa cuando tu vida depende de estos animales. Lo fascinante es que estas palabras intraducibles no solo describen objetos concretos, sino también estados emocionales complejos que revelan valores culturales profundamente arraigados. Cada palabra intraducible es como una pequeña cápsula del tiempo, preservando siglos de experiencia cultural, sabiduría colectiva y formas únicas de relacionarse con el mundo y con los demás. ¿Qué revelan estas palabras sobre las culturas que las crearon? ¿Y qué nos dice su ausencia en nuestro propio idioma sobre nuestra forma de ver el mundo? Estas preguntas nos llevan a un viaje fascinante. Comencemos nuestro viaje por estas palabras intraducibles en Japón, una cultura que ha elevado la apreciación de lo efímero y lo imperfecto al nivel de filosofía de vida. En japonés existe mono no ewer, un concepto que captura la belleza agridulce de la transitoriedad. Es esa sensación que sientes al contemplar cerezos en flor, sabiendo que pronto caerán. Cuando un japonés observa los pétalos de cerezo flotando en el viento, no solo ve belleza, sino que experimenta mono no ewer, la conciencia de lo fugaz mezclada con una suave melancolía. Esta sensibilidad hacia lo efímero está profundamente arraigada en la cultura japonesa. El budismo zen enseña que la impermanencia no es algo que debamos lamentar, sino celebrar y aceptar con serenidad. Otra palabra japonesa igualmente reveladora es wabi-sabi, la belleza de lo imperfecto, lo incompleto y lo desgastado por el tiempo. Una taza de cerámica agrietada posee wabi-sabi. Mientras las culturas occidentales suelen valorar la perfección y la juventud, el wabi-sabi encuentra belleza en las marcas del tiempo, en la pátina que la edad otorga a los objetos y a las personas. El artista japonés Tanizaki Junichiro escribió que prefería los objetos que mostraban el paso del tiempo, como la plata ennegrecida o la laca desgastada, porque capturaban la esencia de wabi-sabi. Esta apreciación de lo imperfecto se refleja en el kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica rota con oro,
transformando las fracturas en parte valiosa de la historia del objeto, en lugar de ocultarlas. Moviéndonos hacia el norte, en Dinamarca encontramos Ige, un concepto que ha capturado la imaginación global en los últimos años. Pero, ¿qué significa realmente? Ige no es simplemente acogedor, como suele traducirse. Es un estado de bienestar, intimidad y calidez compartida. Es sentirse seguro, protegido y en armonía con tu entorno y compañía. Un momento Ige podría ser compartir chocolate caliente junto a una chimenea mientras nieva afuera, o una cena íntima con amigos cercanos iluminada por velas, sin prisas ni distracciones digitales. No es casualidad que Ige haya surgido en Dinamarca, un país con inviernos largos y oscuros. El Ige representa una estrategia cultural para combatir la oscuridad y el frío, transformándolos en oportunidades para la conexión. La investigadora Meg Wiking sugiere que el Ige explica en parte por qué los países nórdicos consistentemente aparecen entre los más felices del mundo, a pesar de sus largos y duros inviernos. Mientras tanto, en Alemania existe Waldeinsamkeit, la sensación de soledad y conexión simultánea con la naturaleza que experimentas al estar solo en el bosque. Es una soledad que no duele, sino que renueva. Esta palabra refleja la profunda relación de los alemanes con sus bosques, espacios casi míticos en su cultura. No es simple aislamiento, sino un regreso consciente a algo primordial y restaurador. Los románticos alemanes como Goethe y Caspar David Friedrich celebraron esta experiencia en su arte y literatura. La figura solitaria contemplando la inmensidad de la naturaleza es Waldeinsamkeit encarnada. Pero las palabras intraducibles no solo capturan belleza y serenidad. También describen experiencias complejas que las culturas han necesitado nombrar para navegar situaciones sociales específicas. En portugués existe saudade, ese dolor dulce de recordar algo que amaste y perdiste, mezclado con el deseo de volverlo a experimentar aún sabiendo que es imposible. No es nostalgia común. Saudade surgió durante la era de los descubrimientos, cuando los navegantes portugueses pasaban años en el mar. Las familias que quedaban atrás experimentaban este sentimiento único, entre esperanza y resignación. Tan central es la saudade para la identidad portuguesa que dio origen al fado, un género musical melancólico. La famosa fadista Amália Rodríguez decía que cantaba lo que no podía explicar con palabras. Un sentimiento similar pero distinto existe en gallego y asturiano. Morriña, esa nostalgia profunda por la tierra natal, el dolor del emigrante que añora regresar a su hogar y sus raíces. Esta palabra refleja la historia de emigración de estas regiones españolas. Generaciones de gallegos partieron hacia América llevando consigo esta palabra para nombrar su dolor colectivo por la tierra abandonada. En Rusia encontramos Toska, un concepto que el escritor Vladimir Nabokov describió como un dolor del alma, una angustia sin causa específica que puede variar desde un leve desasosiego hasta un tormento insoportable. Toska no es depresión ni melancolía, sino algo más profundo y específicamente ruso. Es ese vacío existencial que aparece en las grandes novelas rusas, un anhelo por algo indefinible que nunca llega. Jodor Dostoyevsky exploró Toska en Crimen y Castigo. Es ese sentimiento que empuja a Raskolnikov a vagar por las calles de San Petersburgo, atrapado entre la angustia y un anhelo casi metafísico. ¿Por qué culturas como la rusa o la portuguesa necesitaron palabras específicas para estos estados emocionales? ¿Qué nos dice esto sobre su historia, su paisaje y su forma de enfrentar el dolor? Algunas palabras intraducibles surgen de circunstancias geográficas. En noruego existe utepils, el placer específico de disfrutar una cerveza al aire libre en un día soleado después de un largo invierno. Para apreciar plenamente el utepils, debes haber soportado meses de oscuridad y frío. No es simplemente beber afuera, es celebrar el retorno del sol y la vida social después del aislamiento invernal. En el Ártico noruego, donde el sol no aparece durante meses, el primer utepils de la temporada se ha convertido en una celebración casi ritual que marca el renacimiento de la comunidad tras el aislamiento. En Vales existe Iraet, un anhelo por un hogar que ya no existe o que nunca existió. Es más profundo que la nostalgia, es el dolor de saber que lo que añoras quizás solo existió en tu mente. Iraet está ligado a la historia del pueblo galés, su lucha por preservar su identidad y lengua.
Es la añoranza por una patria idealizada, un pasado mítico que se desvanece con cada generación. Lo sorprendente es descubrir que emociones tan específicas existen en muchas culturas, pero solo algunas han creado palabras precisas para nombrarlas. Cuando sabes su nombre, comienzas a reconocerlas en ti mismo. Pero, ¿realmente son intraducibles estas palabras? Los lingüistas debaten si esto es cierto o si simplemente requieren más palabras para ser explicadas. Esta controversia revela algo profundo sobre el lenguaje. El lingüista Steven Pinker argumenta que aunque algunas palabras no tengan equivalente directo en otro idioma, los conceptos que representan pueden ser entendidos universalmente porque reflejan experiencias humanas comunes. Según esta perspectiva, cualquier humano puede entender qué es saudade o hige cuando se le explica adecuadamente. La barrera no estaría en la comprensión del concepto, sino en su expresión concisa. Por otro lado, la hipótesis Sapir-Whorf sostiene que el lenguaje estructura nuestra percepción. Sin una palabra para algo, literalmente experimentamos el mundo de manera diferente, no solo lo describimos distinto. Un experimento con la tribu Imba de Namibia, que tiene pocas palabras para colores pero muchas distinciones para tonos de verde, mostró que distinguían matices invisibles para observadores occidentales. Esto sugiere que no solo pensamos diferente según nuestro idioma, literalmente vemos el mundo de forma distinta. El lenguaje puede ajustar el dial de nuestra percepción sensorial. Una controversia relacionada es, si aprender estas palabras intraducibles realmente amplía nuestra experiencia emocional, o simplemente nos da etiquetas para sentimientos que ya conocíamos. La psicóloga Lisa Feldman Barrett propone que las emociones no son universales, sino construidas culturalmente. Según ella, aprender nuevas palabras emocionales literalmente expande nuestra capacidad de sentir. Por ejemplo, conocer el concepto finlandés de sisu, determinación estoica ante la adversidad, puede ayudarnos a reconocer y cultivar esa cualidad de nosotros mismos, transformando cómo enfrentamos los desafíos. Sin embargo, otros investigadores argumentan que estas palabras son simplemente etiquetas para experiencias universales. No necesitas la palabra hige para disfrutar el calor de una reunión íntima en invierno. Otra controversia surge al considerar si algunas de estas palabras se han romantizado en exceso. El ikigai, japonés, razón de ser, o lagom, sueco, equilibrio justo, se han comercializado globalmente. Los libros de autoayuda y marcas de estilo de vida han simplificado y reempaquetado estos conceptos, a veces vaciándolos de su verdadero significado cultural e histórico para hacerlos más vendibles. Un japonés podría no reconocer el ikigai, presentado en libros occidentales de desarrollo personal, que lo reducen a un simple diagrama de Venn sobre propósito profesional, ignorando sus dimensiones comunitarias. El verdadero ikigai tiene poco que ver con la carrera profesional o la productividad. Está más relacionado con las pequeñas alegrías diarias y el sentido de pertenencia dentro de una comunidad, valores profundamente japoneses. Estas discrepancias revelan cómo al traducir conceptos entre culturas corremos el riesgo de distorsionarlos para que se ajusten a nuestros propios valores, perdiendo precisamente lo que los hace únicos y valiosos. La pregunta permanece: ¿podemos realmente incorporar estas palabras a nuestra experiencia vital, o siempre seremos turistas lingüísticos, admirando pero nunca habitando plenamente los mundos emocionales de otras culturas? A pesar de estos debates, es innegable que estas palabras intraducibles han tenido un profundo impacto cultural, trascendiendo sus orígenes y resonando globalmente en un mundo cada vez más interconectado. En 2016, el hige danés se convirtió en un fenómeno editorial global, con decenas de libros traducidos que prometían el secreto de la felicidad nórdica a través de calcetines de lana y velas encendidas. Lo que comenzó como un concepto cultural específico se transformó en una tendencia decorativa, una estrategia de marketing y finalmente en un movimiento global que cuestionaba el estilo de vida acelerado occidental. El impacto fue tal que el Oxford Dictionary incluyó hige como una de las palabras del año, definiéndola como una cualidad de comodidad y bienestar que evoca un sentimiento de contentamiento o bienestar. Algo similar ocurrió con el concepto japonés de ikigai, que se popularizó globalmente como una filosofía de vida centrada en encontrar la intersección entre lo que amas, lo que se te da bien y lo que el mundo necesita. La isla japonesa de Okinawa, donde el concepto de ikigai es parte integral de la cultura local,
tiene una de las poblaciones más longevas del mundo, lo que ha aumentado el interés internacional en esta filosofía. En Portugal, el fado, expresión musical de la saudade, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2011, reconociendo su valor como vehículo de una emoción culturalmente específica. Esta música melancólica, nacida en los barrios pobres de Lisboa, se ha convertido en embajadora cultural de Portugal, permitiendo a audiencias de todo el mundo experimentar una aproximación a la saudade. La cantante Marisa, heredera moderna del fado, explica: "Cuando canto fado, estoy traduciendo saudade en música. Es un lenguaje universal que comunica lo que las palabras no pueden expresar". En Finlandia, el concepto de sisu ha sido integrado en campañas gubernamentales de salud mental, animando a los ciudadanos a cultivar esta determinación resiliente para enfrentar los duros inviernos y desafíos de la vida. Durante la pandemia de COVID-19, muchos países recurrieron a estos conceptos intraducibles como estrategias de afrontamiento. El gobierno danés promovió el IGE como forma de sobrellevar el confinamiento. En Japón, el concepto de gaman, soportar lo insoportable con dignidad y perseverancia, fue invocado constantemente en los mensajes oficiales durante la crisis, apelando a un valor cultural profundamente arraigado. Estas palabras intraducibles no solo han viajado entre culturas, sino también a través del tiempo. Algunas, como la alemana Weltschmerz, dolor del mundo, surgieron en el romanticismo pero resuenan perfectamente hoy. Weltschmerz describe esa melancolía que sientes al contemplar cómo el mundo real no alcanza tus ideales. ¿No es esto precisamente lo que experimentan muchos jóvenes ante la crisis climática y las injusticias sociales? En nuestra era digital, estas palabras se viralizan rápidamente. La palabra portuguesa, apaixonar, enamorarse no de una persona sino de una idea o momento, se popularizó en redes sociales como etiqueta para experiencias intensas. Incluso estamos creando nuevas palabras intraducibles. El neologismo japonés, tsundoku, comprar libros y apilarlos sin leerlos, se ha globalizado porque captura una experiencia contemporánea que muchos reconocen pero no nombraban. En nuestra era globalizada, estas palabras intraducibles parecen más relevantes que nunca. Nos permiten expresar matices de la experiencia humana que se pierden en un mundo cada vez más homogeneizado. El filósofo Byung-Chul Han advierte sobre la pérdida de diversidad lingüística que acompaña a la globalización. Cuando desaparecen idiomas o se simplifican, perdemos formas únicas de percibir y sentir el mundo. Cada año desaparecen decenas de lenguas, llevándose consigo palabras intraducibles que capturaban experiencias únicas. Es una extinción silenciosa de mundos emocionales y perceptuales irrecuperables. Pero también estamos presenciando un renacimiento del interés por estas palabras. En 2022, el diccionario Collins incluyó sobremesa española como una de sus nuevas adiciones, reconociendo que no tiene equivalente exacto en inglés. La sobremesa, ese tiempo de conversación relajada después de comer sin prisa por levantarse de la mesa, refleja valores mediterráneos que contrastan con la eficiencia anglosajona. Un pequeño acto de resistencia cultural. En Estados Unidos, la palabra hawaiana, pilina, conexión profunda con otras personas, lugares y memorias, está ganando popularidad como antídoto contra la soledad y fragmentación social en la era digital. Empresas tecnológicas están desarrollando aplicaciones que enseñan estas palabras intraducibles, como forma de expandir la inteligencia emocional y la empatía intercultural, capacidades cada vez más valoradas. Psicólogos como Tim Lomas han creado lexicones de la felicidad, que recopilan palabras intraducibles relacionadas con el bienestar de diversas culturas, sugiriendo que ampliar nuestro vocabulario emocional mejora nuestra salud mental. Su investigación sugiere que aprender palabras como Ubuntu, humanidad hacia otros, o Firgun, alegría genuina por el éxito ajeno, puede ayudarnos a cultivar estos estados emocionales positivos en nuestra vida diaria. En paralelo, los esfuerzos por preservar lenguas indígenas en peligro están rescatando conceptos únicos como Narrangani, de los aborígenes australianos, la conexión viva con cada elemento del paisaje y sus historias ancestrales. El concepto aborigen de Dadirri, escucha profunda y silenciosa, está siendo incorporado en prácticas modernas de mindfulness, mostrando cómo estas palabras antiguas pueden ofrecer herramientas para desafíos contemporáneos.
En el ámbito de la sostenibilidad, el concepto indígena andino de Sumac Causai, buen vivir en armonía con la comunidad y la naturaleza, está inspirando nuevos modelos económicos alternativos al desarrollo occidental convencional. Ecuador y Bolivia han incorporado el Sumac Causai en sus constituciones, elevando este concepto indígena intraducible a principio rector de sus políticas nacionales, un caso único de impacto político de estas palabras. En el campo educativo, escuelas progresistas están incorporando palabras como meraki, griego, hacer algo con amor y creatividad, o Ubuntu, sudafricano en sus valores centrales, reconociendo que nombrar estas cualidades ayuda a cultivarlas. Incluso la inteligencia artificial encara el desafío de estas palabras intraducibles. Los sistemas avanzados de traducción ya no buscan equivalentes exactos, sino que preservan estos términos únicos con breves explicaciones contextuales. Este respeto por lo intraducible representa un cambio profundo, el reconocimiento de que la diversidad lingüística no es un obstáculo a superar, sino un tesoro que preservar, una fuente de sabiduría para enfrentar desafíos humanos universales. Profundicemos ahora en cómo estas palabras intraducibles revelan los valores centrales de cada cultura. Son como códigos genéticos lingüísticos que preservan lo que cada sociedad considera más importante. En holandés existe gezelligheid, un concepto que va más allá de la simple convivencia. Es el sentimiento cálido de pertenencia y tiempo de calidad compartido en un ambiente que te hace sentir completamente a gusto. Los cafés holandeses están diseñados para maximizar gezelligheid, con iluminación cálida, mesas compartidas y espacios que fomentan la conversación. La arquitectura misma está al servicio de este valor cultural. En Italia encontramos sprezzatura, el arte de hacer que algo extremadamente difícil parezca sin esfuerzo, con naturalidad elegante. No es solo apariencia, sino un ideal estético y filosófico central en la cultura italiana. Desde el Renacimiento, cuando Castiglione acuñó el término en El cortesano, en 1528, la sprezzatura ha definido el ideal italiano de excelencia. No basta con hacer algo bien, debe parecer natural, sin rastro de esfuerzo o afectación. Los grandes artistas italianos, los diseñadores de moda y hasta los baristas expresan sprezzatura. Es visible en el gesto preciso pero aparentemente casual con que un maestro del espresso prepara el café perfecto. En Corea existe yeon, un tipo de afecto que se desarrolla a lo largo del tiempo a través de pequeños gestos de cuidado. No es amor romántico ni amistad, sino una conexión emocional profunda basada en la interdependencia. Yeon implica responsabilidad mutua, un sentimiento que una vez formado es casi imposible de romper. Cuando un coreano dice, tenemos yeon, está expresando un vínculo más profundo que la amistad occidental. Este concepto explica por qué en la cultura coreana, mantener la armonía social es tan importante. El yeon crea una red invisible de conexiones que sostiene toda la estructura social y proporciona seguridad emocional. En Sudáfrica, Ubuntu significa soy porque somos. Captura una filosofía completa de interconexión humana donde la identidad individual solo tiene sentido dentro de la comunidad. No es un sentimiento, sino una cosmovisión. Desmond Tutu explicaba Ubuntu así: una persona con Ubuntu está abierta a otros, no amenazada por sus capacidades o bondad porque tiene una seguridad adecuada que viene de saber que pertenece a un todo mayor. Este concepto fue fundamental para el proceso de reconciliación tras el apartheid. En lugar de venganza, la Comisión de Verdad y Reconciliación se basó en Ubuntu para reconstruir una sociedad fracturada por el odio y la violencia. En yiddish existe farpotsket, arruinar algo completamente al intentar mejorarlo. Esta palabra captura una advertencia cultural contra la perfección excesiva, recordando que a veces es mejor dejar las cosas como están. Este concepto refleja la sabiduría práctica de la cultura judía, moldeada por siglos de supervivencia en circunstancias adversas. A veces, la solución perfecta es enemiga de la solución suficientemente buena. En árabe, tarab describe el éxtasis emocional provocado por la música. No es simplemente disfrutar una melodía, sino un estado trascendental donde el oyente se fusiona completamente con la música, expresándolo físicamente. Durante un concierto donde se experimenta tarab, el público responde espontáneamente con exclamaciones y movimientos. Esta respuesta no es vista como interrupción, sino como parte esencial de la experiencia musical colectiva.
Algunas de las palabras intraducibles más fascinantes son aquellas que revelan cómo diferentes culturas experimentan el tiempo, mostrando que incluso esta dimensión aparentemente objetiva es una construcción cultural. En griego antiguo existían dos palabras para el tiempo: cronos, tiempo cronológico, medible, y kairos, el momento oportuno, tiempo cualitativo. Esta distinción revela una percepción del tiempo más rica que nuestro concepto lineal. Kairos representa el momento perfecto para actuar, ese instante fugaz que debe ser aprovechado. Los filósofos griegos consideraban que reconocer el kairos era una virtud esencial, una sabiduría práctica para navegar la vida. Mientras nuestra cultura moderna está obsesionada con cronos, horarios, plazos, productividad, la antigua Grecia valoraba el kairos como igualmente importante. El tiempo no solo se mide, también se siente y se aprovecha. En la lengua Hopi de los nativos americanos no existen tiempos verbales como los entendemos. Su idioma conceptualiza eventos como manifestados, ocurridos, o manifestándose, en proceso, sin nuestra rígida división pasado-presente-futuro. Esta estructura lingüística refleja una visión cíclica del tiempo, donde los eventos ocurren en un continuo sin las divisiones arbitrarias que nosotros imponemos. El mundo no está dividido en antes y después, sino en patrones continuos. El antropólogo Benjamin Leeborf quedó fascinado por cómo esta percepción del tiempo afectaba la vida cotidiana. Los Hopi no se retrasaban, porque su concepción del tiempo no incluía nuestra ansiedad por llegar a tiempo. En chino mandarín existe Yu Jian Chi Ming, que significa aproximadamente, la prisa no llega a su destino. Es una advertencia contra la impaciencia y una invitación a respetar el tiempo natural que requieren las cosas. Esta expresión refleja la influencia del taoísmo y su concepto de Wu Wei, no forzar. La sabiduría china tradicional valora actuar en armonía con el ritmo natural de los acontecimientos, no imponer nuestro calendario artificial. En finlandés existe sisu, que mencionamos brevemente antes. Pero lo interesante es cómo esta actitud de perseverancia estoica lleva implícita una relación particular con el tiempo, la capacidad de soportar dificultades prolongadas. El sisu finlandés no es resistencia momentánea sino sostenida, forjada durante los largos y duros inviernos árticos. Es la comprensión de que algunas adversidades no se pueden superar rápidamente, sino atravesar con determinación constante. En culturas africanas como la de los zulúes existe el concepto de tiempo elástico, donde los eventos comienzan cuando la gente llega y terminan cuando el propósito se cumple, no según un horario predeterminado. Este enfoque del tiempo prioriza a las personas sobre los relojes. Una reunión no comienza a la hora programada, sino cuando todos los participantes importantes han llegado y están mentalmente presentes, listos para participar. El antropólogo Edward T. Hall describió esta diferencia como culturas monocrónicas, tiempo lineal, haciendo una cosa a la vez, versus policrónicas, tiempo flexible, múltiples actividades simultáneas, relaciones sobre horarios. Estas diferencias en la percepción del tiempo causan innumerables malentendidos interculturales. Lo que para una cultura es respeto, llegar a tiempo, para otra puede parecer rigidez. Lo que para una es flexibilidad, para otra irresponsabilidad. Quizás la palabra más reveladora sobre el tiempo sea el concepto amazónico de ahorita, no exactamente ahora ni pronto, sino un momento que ocurrirá cuando deba ocurrir, sin la ansiedad occidental por el control preciso del tiempo. Algunas de las palabras más reveladoras son aquellas que describen relaciones humanas que no tienen equivalente directo en otros idiomas, mostrando cómo cada cultura estructura de forma única sus vínculos sociales. En persa existe ta'aruf, un elaborado sistema de cortesía que incluye rechazar ofertas que realmente deseas, para que sean repetidas, y ofrecer cosas sin esperar que sean aceptadas inmediatamente. Es un baile social codificado. Ta'aruf no es simple educación, sino un complejo sistema de negociación social donde estatus, respeto y generosidad se expresan a través de ofertas ritualistas que requieren ser rechazadas varias veces antes de ser aceptadas. Un ejemplo clásico: un comerciante persa puede decir, Gabeli nadare, no vale nada, cuando preguntas el precio. No significa que sea gratis, sino que inicia el ritual de ta'aruf donde debes insistir en pagar varias veces. En japonés existe amae, la expectativa de ser indulgentemente querido, de poder depender de la benevolencia de otro.
Describe una dulce dependencia que no tiene connotaciones negativas como en las culturas occidentales. El psiquiatra Takeo Doi consideraba a Mae fundamental para entender la psicología japonesa. Es la sensación que un niño tiene con su madre, pero que en Japón se extiende a muchas relaciones adultas, creando interdependencia armónica. En una relación con Amae, no necesitas pedir explícitamente lo que necesitas porque la otra persona anticipa tus deseos. Esta anticipación mutua crea un vínculo que mezcla dependencia y cuidado que las culturas individualistas rara vez entienden. En español colombiano existe confianzudo, alguien que abusa de la confianza ofrecida, cruzando límites sociales. Este término revela las complejas fronteras invisibles que regulan la transición de formalidad a familiaridad. Lo interesante es que para ser calificado como confianzudo, primero debe existir confianza. El término delimita el equilibrio apropiado en las relaciones cercanas, donde la informalidad tiene reglas implícitas que no deben transgredirse. En Indonesia existe gotong royong, el principio de resolver problemas y realizar tareas colectivamente. No es simple cooperación, sino la creencia de que la comunidad entera debe participar en los desafíos individuales. Cuando una familia necesita construir una casa, toda la aldea participa bajo gotong royong. No es caridad ni se espera pago inmediato, sino la comprensión de que el bienestar individual y comunitario son inseparables. El concepto fue tan fundamental que se convirtió en un principio político oficial tras la independencia de Indonesia. Refleja una forma de organización social donde la ayuda mutua no es excepcional sino la norma esperada. En ruso existe toska por rodine, una forma específica de nostalgia por la patria que va más allá de la simple añoranza. Es un dolor casi físico por la tierra y la cultura propias cuando se está lejos. Este concepto tiene raíces profundas en la cultura rusa, donde la conexión con la tierra natal es casi mística. Los grandes escritores rusos como Dostoyevsky exploraron cómo esta nostalgia puede consumir completamente a una persona. En noruego existe forelsket, ese eufórico aturdimiento del primer enamoramiento. No es amor maduro, sino esa fase inicial intoxicante donde la persona amada parece perfecta y el mundo entero se transforma a su alrededor. Distinguir forelsket del amor duradero refleja una comprensión sofisticada de las fases del amor romántico. Esta palabra nos recuerda que diferentes culturas segmentan de manera distinta incluso nuestras experiencias más universales. Hemos viajado a través de palabras que capturan la belleza de lo efímero, la calidez compartida, el dolor de la ausencia, la relación con el tiempo y los vínculos humanos únicos que definen diversas culturas. Estas palabras intraducibles no son simples curiosidades lingüísticas. Son tesoros que preservan sabiduría cultural acumulada durante siglos, ofreciéndonos perspectivas alternativas sobre cómo vivir, sentir y relacionarnos. Cuando aprendemos que los daneses tienen Ige, los japoneses practican Ikigai y los sudafricanos viven según Ubuntu, estamos descubriendo herramientas emocionales y conceptuales que pueden enriquecer nuestra propia experiencia vital. Como dijo el lingüista Guy Doiche, cada idioma es un prisma a través del cual vemos el mundo de forma ligeramente diferente. Estas palabras son precisamente las facetas más reveladoras de esos prismas culturales. Para nuestra sociedad moderna, frecuentemente atrapada en el estrés, el aislamiento y la velocidad constante, estas palabras ofrecen alternativas, formas de conectar, de estar presentes, de apreciar lo imperfecto y lo transitorio. ¿Y qué nos dice sobre nuestra propia cultura el hecho de que no tengamos palabras específicas para estos conceptos? ¿Qué revela sobre nuestros valores, prioridades y la forma en que experimentamos el mundo? Quizás la ausencia de estas palabras en nuestro vocabulario cotidiano señala precisamente lo que más necesitamos. Más Ige en nuestros hogares digitalizados, más Ubuntu en nuestras comunidades fragmentadas, más Ikigai en nuestras vidas aceleradas. La buena noticia es que podemos adoptar estas palabras, y con ellas, las perspectivas que ofrecen. El lenguaje es vivo y evolutivo. Podemos expandir nuestro vocabulario emocional, y con él, nuestra capacidad de experimentar el mundo. Como sugiere la investigación de Lisa Feldman Barrett, aprender nuevas palabras para emociones puede literalmente expandir nuestra experiencia emocional, dándonos acceso a matices de sentimientos que antes no podíamos nombrar ni reconocer. En un mundo cada vez más homogeneizado,
Preservar y compartir estas palabras intraducibles es preservar diversidad cognitiva y emocional, tan importante para la humanidad como la diversidad biológica lo es para nuestro planeta. Te invitamos a adoptar algunas de estas palabras en tu propio vocabulario. Intenta identificar momentos de Ige en tu vida, practica Ubuntu en tus relaciones, busca tu Ikigai en tu propósito diario. Cuando experimentamos saudade por alguien querido, practiquemos el arte japonés del kintsugi emocional. Transformar el dolor de la ausencia en algo hermoso que honre el vínculo que tuvimos, en lugar de solo lamentar la pérdida. Cuando nos sintamos abrumados por las noticias globales, recordemos que el Weltschmerz alemán ha sido parte de la experiencia humana durante siglos, y que otras culturas han desarrollado formas de navegar esta tristeza colectiva. Cada una de estas palabras es una invitación a expandir nuestra conciencia, a reconocer que nuestra forma de experimentar la realidad no es la única posible, sino una entre muchas perspectivas igualmente válidas y enriquecedoras. Si este viaje por los paisajes emocionales de otras culturas te ha resultado fascinante, te invitamos a suscribirte a nuestro canal donde exploramos cómo las diferentes culturas del mundo han encontrado sus propias respuestas a preguntas universales. Recuerda, aprender una nueva palabra puede ser aprender una nueva forma de sentir. ¿Qué palabra intraducible resonó más contigo? Cuéntanos en los comentarios y comparte este video para que otros descubran estos tesoros lingüísticos.